Bueno, vamos a estudiar el cuadro de los elementos y factores del clima. Los elementos son más sencillos, describen el clima, y los factores pues hacen variar las condiciones de estos elementos. Por ejemplo, un elemento del clima sería la insolación. ¿Qué es la insolación? La cantidad de horas de sol que recibe un lugar. Se mide por horas de sol anuales y se mide con el heliógrafo. Vale. ¿De qué depende la insolación? Bueno, la insolación depende evidentemente de la latitud principalmente. ¿Por qué? Porque evidentemente a mayor latitud, menor insolación. Vale. Este sería el mapa de la insolación media anual. Tenemos evidentemente por un lado que las zonas de mayor insolación las tenemos al sur, es decir, a menor latitud. Recordemos que la latitud es la distancia de un punto al ecuador y de la latitud depende la inclinación de los rayos solares. De tal manera que a menor latitud, es decir, más cerca del ecuador, los rayos solares caen más perpendicularmente y la misma cantidad de calor se reparte en un espacio más pequeño. Por si alguien no ha entendido esto, este sería el dibujo. El punto A sería el ecuador, donde los rayos solares caen perpendicularmente. El punto B serían los trópicos, según estemos en verano o en invierno, uno u otro. Y el punto C serían los polos, mayor latitud. Entonces, si nos fijamos bien, la misma cantidad de calor en el punto A se distribuye en menor espacio que en el punto C. Por ejemplo, en este punto de aquí, como la Tierra está inclinada con respecto a la órbita alrededor del Sol, aquí tendríamos que los rayos caen perpendicularmente en el trópico de Capricornio, es decir, estaríamos en verano en el hemisferio sur. Mientras que en el punto 2, que sería más o menos donde está España, la latitud de España, poco arriba del trópico de Cáncer, pues ya la radiación se tendría que repartir. Todo esto nos da como resultado una diferencia de insolación importante en España, que depende, como acabamos de ver, de la latitud, pero también depende de la nubosidad. Acordaros que las zonas más nubosas serían sobre todo el norte, y también estos serían los dos factores más importantes. También dependería, como ahora lo vamos a ver, que es lo que estoy buscando, vale, y también depende del relieve, si se encuentra a la solana o a la umbría, en el caso de tratarse de una montaña. Solana sería la vertiente de la montaña que da al sur y es mucho más soleada que la umbría, por lo tanto tendría mayor insolación. Por lo tanto, insolación y nubosidad son dos elementos del clima que, bueno, pues en el caso de que haya mucha nubosidad, la insolación se reduce. La nubosidad se refiere al cielo cubierto de nubes y se calcula igual que la insolación por el día de días nublados. Es mucho más nuboso Oviedo, que está al norte, que Canarias, que está al sur. El siguiente elemento que describe el clima de un lugar sería la temperatura y está íntimamente relacionada con la insolación. A mayor insolación, mayor temperatura, es decir, son dos variables o elementos directamente proporcionales. Respecto a cuáles son los factores, bueno, se representa en un mapa de isotermas que ahora veremos, y los factores que determinan la temperatura serían la latitud, la altitud y la continentalidad. La latitud ya lo hemos visto, a mayor latitud, menor temperatura. La altitud también lo tenemos que tener claro. Vamos a ir aquí, a ver si y luego tenemos la altitud. Bueno, no sé si sabéis que la Tierra se calienta desde abajo y por lo tanto en la superficie terrestre, cuanto más cerca estemos de ella, más temperatura. Y a medida que aumentamos la altitud, ascendemos, la temperatura desciende más o menos 0,6 grados por cada 100 metros de subida, ¿vale? Esto sería la energía solar, entra, ¿vale? Parte de la refleja, pero llega a la Tierra. Entonces fijaros que se calienta desde abajo, ¿vale? Y por eso aquí hay más calor y luego va ascendiendo y parte se va. Pero bueno, esto no me interesaba mucho. A ver si se ve. Vale. Y luego tenemos la continentalidad. La continentalidad se refiere a la influencia del mar. Y aquí ya tenemos que hablar de las brisas. Entonces, respecto a las brisas, a ver si encuentro lo que estoy buscando. Aquí. Bueno, no, pues esto. Vale, pues aquí. Vale, las brisas. Bueno, si nos damos cuenta, yo tenía otro de brisas mucho mejor. Ah, debo ir aquí. No, vale, si no encuentro. Vale, pues vamos a poner este. Vale,
empezamos. Fijaros que aquí es de día. Vale. Al ser de día, la Tierra se calienta más que el mar. La Tierra solamente se tiene que calentar la superficie, mientras que el mar se tiene que calentar todo. Entonces, al calentarse antes, calienta el aire que hay encima y el aire caliente pesa poco y asciende. Cuando llega al mar, en altura, este aire, como el mar está más fresquito, se enfría. Y al enfriarse pesa más y desciende. Por eso de día la brisa va del mar a la Tierra y es una brisa fresquita que suaviza las temperaturas. Ahora se va a hacer de noche. Vale. ¿Qué ocurre de noche? De noche, evidentemente, lo que va a ocurrir va a ser que la Tierra se va a enfriar antes que el mar. Entonces, al enfriarse, lo que va a ocurrir va a ser que va a enfriar el aire que hay encima, que pesará más y descenderá. Y en altura, el aire que viene del mar será caliente. Vale. Esta sería la explicación de por qué aquí tenemos menos temperatura. Se suavizan las temperaturas, mejor dicho. Vale. Vale. Además de la temperatura tenemos la humedad. Bueno, respecto a la humedad, hemos de decir que es la cantidad de vapor de agua que tiene el aire. Y el vapor de agua es un gas. Lo que ocurre es que el vapor de agua, este gas le da humedad al aire. ¿Cómo se mide esa humedad? Pues normalmente con la humedad relativa, es decir, cuánta cantidad de humedad tiene que tener una masa de aire para que se sature, es decir, ya alcance el máximo de vapor de agua que puede contener y entonces el exceso de ese vapor de agua se condensa. ¿Qué significa que se condense? Que se convierta en líquido, es decir, en forma de microgotitas. Y estas microgotitas forman una masa de aire caliente puede contener una mayor cantidad de agua que una masa de aire fría sin condensarse. Y por lo tanto, lo que tendremos que hacer para que un aire húmedo se condense y alcance un 100% de humedad y se sature y se condense es enfriar el aire. Entonces, evidentemente, hay varias formas de enfriar el aire y esto provocará la nube y la precipitación. Vamos a ver los tipos de precipitación que hay. Para eso nos vamos a venir aquí. Vale, y aquí tenemos los tipos de precipitación. Vale. Para que haya precipitación, un aire tiene que ser húmedo y enfriarse. ¿Y cómo conseguimos que se enfríe? Pues hay varias formas. La primera sería el tipo de lluvia típico del verano. ¿Vale? En el verano, sobre todo a partir de 4 a 6 de la tarde, la Tierra está muy caliente. Entonces, imaginaros que viene una masa de aire, ¿vale? Fría, templada, y llega a la superficie terrestre, a la Tierra, y allí, al llegar allí, se calienta. ¿Vale? Al calentarse, ya hemos dicho que el aire pesa menos y asciende. Y al ascender, se enfría. Al enfriarse, se satura, es decir, alcanza el 100% de humedad y, evidentemente, se condensa, se forma la nube y puede precipitar. Son las típicas tormentas de verano. En este caso, el desplazamiento de la masa de aire es vertical, es decir, ascendente, para que se enfríe después de calentarse y, por lo tanto, hablamos de una situación convectiva, en la cual las masas de aire se desplazan verticalmente. Siguiente tipo de precipitación, la precipitación orográfica. Aquí tenemos un viento que mueve una masa de aire y se encuentra con una montaña. Evidentemente, como el viento predominante hace que la masa de aire llegue a la montaña, tiene que ascender la montaña. Al ascender la montaña hemos dicho que se enfría y al enfriarse, evidentemente, se satura, ¿vale? Alcanza el 100% de humedad y por lo tanto se condensa, se forma la nube y precipita. La cara de la montaña que está cara al viento se llama barlovento y será donde precipitará igual que la cima. Pero como el aire siempre sopla en la misma dirección en este caso, luego la hará descender a esa masa de aire que se habrá desecado, es decir, habrá perdido humedad. Y esta cara de la vertiente o esta vertiente de la montaña se llama sotavento, es decir, de espaldas al viento. Vale, aquí tenemos por qué llueve, que ya lo hemos explicado, y ahora vamos a estudiar las lluvias o precipitaciones más normales, que serían las precipitaciones frontales. ¿Qué es un frente? Un frente es la superficie de separación entre dos masas de aire diferentes. Es decir, si aquí tenemos un aire frío y aquí tenemos una masa de aire cálido, pues la superficie de separación o contacto sería el frente. ¿Vale? Entonces, las masas de aire pueden variar su temperatura y su humedad, pero no se mezclan, son como el aceite y el agua. De tal manera que
cuando se encuentran dos masas de aire, una fría y otra cálida, ¿cómo se van a comportar? Formando un frente, ¿vale? Depende de la que se mueva. Si la que se mueve es el aire frío, tendremos un frente frío y aparecen los mapas del tiempo con triángulos azules. Mientras que si las que se mueve es el aire cálido, tendremos un frente cálido. Es decir, la masa de aire que se mueve da nombre al frente. Vamos a verlo. Si os fijáis bien, la masa de aire que se mueve claramente y se ha desplazado es el aire frío. Entonces, como el aire frío pesa más, se encuña, como estamos viendo, debajo, es decir, se coloca debajo de la masa de aire cálido que ocupaba este lugar. Si os fijáis bien, este lugar estaba ocupada por masa de aire cálido y el aire frío es el que se está moviendo. Muy bien. Al moverse la masa de aire frío hace ascender por debajo del aire cálido, se encuña y hace ascender violentamente el aire cálido. ¿Vale? Al hacerlo ascender se enfría y precipita. Esto sería un frente frío. Si os fijáis, se trataría de precipitaciones muy abundantes tipo chubasco, porque la masa de aire frío es la que está haciendo ascender bruscamente a la de aire cálido. Ahora nos vamos al otro frente. Este caso es un frente cálido. ¿Por qué? Porque la masa de aire que se desplazará será la cálida. Se representa en el mapa con semicírculos de color rojo. Y el aire cálido pesa menos que el frío, por lo tanto no se va a poder encuñar debajo del frío, como ocurría en el caso contrario. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que al desplazarse, ¿vale? Lo que va a provocar es que ascienda suavemente el aire cálido sobre el frío y producirá precipitaciones débiles tipo llovizna. Vamos a verlo. Fijaros cómo el que se mueve es el aire cálido y ahora vamos a ver cómo se desliza suavemente sobre el frío, es decir, asciende y al ascender se condensa y precipita en precipitaciones de tipo llovizna. Fijaros que aquí llueve mucho menos. Esto sería un frente cálido. Estas precipitaciones frontales son las típicas, ¿vale? Las típicas de nuestra zona. Es decir, tenemos los tres tipos de precipitaciones. Vale. Además de las precipitaciones, otro de los elementos del clima importantes serían, además de las precipitaciones, y ligadas a la humedad sería la evaporación, evapotranspiración y aridez. Bueno, lo que más me interesa a mí es la aridez, que es la relación entre temperatura y humedad. El mapa de aridez lo tenéis aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos zonas muy extremadamente áridas en España, como sería el sudeste o Canarias. Luego tenemos zonas mucho menos áridas, ¿vale? Más húmedas, y las depresiones serían, pues, unas zonas, podríamos decir, semi